quiere? Mi querido Ariel Piamonte, buen día. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor, no me vaya a colgar, ¿sí? ¿Está en la casa de campo? ¿Fue usted quien mandó las llaves? No solo eso, sino también el ticket de Bianca. Me imagino que ya lo recibió, ¿verdad? ¿Qué quiere? Entiendo que esté enojado, pero no se enoje conmigo, al contrario. Debería estar agradecido. Gracias a mí, usted puede saber la verdad. La verdad, ¿cómo lo supo? ¿Cómo descubrió esta casa y el ticket de Bianca? Yo le digo el milagro, pero no el santo. Lo importante es que usted ya lo sabe. Bianca y Bruno lo traicionan. Desde hace meses le ven la cara de imbécil. Iniciaron un romance en sus propias narices. Un romance que luego llevaron a esa casa en la que usted está, para usarla como su nido de amor lejos de usted. ¡Cállese! ¡Cállese! Quiero escuchar una sola palabra suya, ¿entendió? Usted es un hombre sensato. No es conmigo que tiene que estar enojado. Voy a matar, ¿entendió, Guillermo? ¡Lo voy a matar! Desde el día de su boda traté de abrirle los ojos sobre la pandilla santillana. Pero usted no quiso escucharme. Ahora que le han clavado el cuchillo por la espalda, no tiene otra opción que aceptar que fue víctima de una traición. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, Guillermo! Entonces el señor tuvo que encontrar la pashmina. Por supuesto que la vio. No podía sacar conclusiones solo con ver la casa. Y además es su marido, va a reconocer su olor hasta en el suelo. Esa era la idea. Que visitara la casa de campo. Así que tu misión ha terminado. ¿Ya quiere que le pare con el trabajo de espía? No seas imbécil. A estas alturas ya todo el mundo sabe que eres tú el que me estaba dando la información, ¿sí? ¿Dónde estás? En el rancho de la señora Francisca. Pues si yo fuera tú, no saliera de ese lugar antes que me acorralaran y me sacaran toda la verdad con alicates. Nos vemos para darte tu paga, ¿sí? Hasta luego. ¿Qué ves? Nada, estaba buscando a Saúl. Ah, seguro está en la cocina acabándose las galletas de Camila, que están deliciosas. No, yo acabo de venir de ahí, no está. Bueno, entonces está por ahí, pero todavía no nos vemos. Vamos para adentro. Sí, es que a veces me siento incómoda sola con Yair. Mira, Saúl es el hombre infiltrado de Guillermo. ¿Saúl? Sí. Estaba acá cuando Francisca y mi tío platicaban sobre tomar represalias contra Guillermo. Fue él que le avisó que Esteban había nacido. Pero no lo puedo creer. Tenemos que llamar a la policía. Bruno, ese hombre nos puede hacer daño. Escúchame, no hay tiempo para eso. Saúl ya sabe que nosotros lo sabemos y por eso no está. ¿Crees que se escapó? Quédate que yo lo voy a buscar. Pero Bruno, no me dejes sola aquí. Saúl escapó. No me importa, Saúl, Bruno. Guillermo me llamó. Ese desgraciado, ¿qué te dijo? Ariel conoce la casa de campo. ¿Y qué? Ya sabemos que sabe de la casa de campo. ¿Qué pasa? Bruno, Ariel ya estuvo en esa casa. Mi tío en la casa de campo, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo? No lo sé. No sé cómo llegó. Seguramente Guillermo lo llevó para allá. Bianca, mi tío no podía entrar a ese lugar. Ahora sí no le van a caber dudas de las acusaciones de Redondo. Estamos perdidos. Yo estoy cerca. Voy a ir a la casa y ver si lo que dice Guillermo es verdad. ¿Y si te lo encuentras, Bruno? ¿Tú le vas a confesar que conquistaste a su mujer? En un rato te llamo. Bianca.
Tú y Bruno le han ocultado su gran pecado a Ariel todo este tiempo, ¿verdad? Mamá, estoy perdida. Entonces, escúchame bien. A mí no me importa cuáles sean las circunstancias, cuáles sean las pruebas, ni lo que Ariel sepa. Veme a los ojos. Tú, lo que tienes que hacer es negar este romance hasta el día de tu muerte. Bueno, yo les dije que a mí no me gustaba ese hombre, ¿o no, doña Celeste? Pues sí, mijita. ¿Para qué te voy a negar que tú sí nos echaste agua sobre él? A ver. ¿Y tú cómo te enteraste de que Saúl era un traidor, Ay, don Salo, como nos enteramos de todo, o sea, parando oreja. Pues ¿para qué te digo que no te creo, Ay, no la recrimines, que esa información es bien importante. Imagínense cómo estarán de alterados los patrones. Pues lo suficientemente alterados para que don Ariel haya puesto a Bruno y a la señora Bianca así contra la pared. No me digas que tú también escuchaste la plática, Tere, Ay, don Salo, es que están pasando muchas cosas y tenemos que enterarnos, ¿o no? A ver, cuenta. ¿Cómo es eso de que don Ariel los puso contra la pared? Sí, señor Celeste, con eso de que el señor Guillermo ese se inventó, pues, el chisme de que Brunito andaba teniendo, pues, sus amores con la Bianca. Pues don Ariel, pues yo creo que nomás quería verificar, ¿no? Es que está muy fuerte. A ver, silencio. Si se van a tragar al prójimo, en mi cocina no las quiero. Es un pan y lo hacen fuera. ¿Está bueno? Ay, Dios mío, pero qué agallas tiene ese señor para inventar mentiras contra esta familia, pues... ¿Y qué respondieron Bruno y Bianca? Pues, ¿qué dijeron? ¿Y qué? Cuéntame. ¿Yo estoy pintado o qué? Claro. Claro, ¿qué, Tere? Claro. A ver. Cuenta, ven. A ver, ¿se acuerdan ustedes de aquel día que yo le llevé a Bruno el cargador ese de su celular? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Yo les dije que ahí en una silla, allá afuera de la casita, pues había una bolsa y que esa bolsa era igualita a una de las de la señora Bianca. Ariel no contesta. ¿Qué se supone que estás haciendo? Ya, mamá. Ya esta farsa se terminó, ya. No te adelantes a las circunstancias, mijita. Mamá, yo no quiero que Ariel suba y me insulte y me trate como una vagabunda. Yo no lo puedo soportar. Mi reina, las peleas no se pierden hasta que se terminan. Y esta todavía sigue. Tú no te puedes dar por vencida, mijita, hasta que des lo último de ti. Mamá, yo no tengo fuerzas, no tengo aliento, no tengo justificación, ya. Acepta ya que esto se terminó, que ya perdí, ya. Bianca, una santillana jamás se rinde. Además, si tú te vas de la casa, sería como aceptar que tienes la culpa. No. Yo estoy cansada de este juego, mamá. Yo quiero terminar. Yo lo que me quiero es ir. Yo lo que me quiero es ir de aquí. Yo no aguanto este peso, mamá. No lo aguanto. Ya. Ya cálmate. Por Dios. Además, si Ariel fue a la casa de campo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Eso no te hace culpable. Eso no te hace culpable. Eso no prueba nada. Eso no prueba que te acostaste con su yo no tengo. Okay, no prueba nada. No tengo ganas de seguir con esto. Yo no tengo cara para negárselo. ¿No? Pues te la vas a tener que inventar, mijita. Porque mientras yo esté aquí, no te voy a permitir que salgas por la puerta de atrás de esta casa. Entiéndelo. Yo no aguanto con esto. Yo no quiero hacerle daño a nadie. Yo no quiero hacerme daño. Yo no aguanto, mamá.
Desde hace meses le ven la cara de imbécil. Iniciaron un romance en sus propias narices.